Capítulo 450, Forma Perfecta, Parte 2. Estas criaturas son máquinas de guerra imparables. Explicó Solus. Incluso sin el vórtice, al usar dos núcleos a la vez es como si tuvieran un núcleo de pureza superior. Con el vórtice, la pureza del núcleo se actualiza 2 veces y tienen los mismos efectos de una fusión elemental completa. Para empeorar las cosas, la sinergia del doble núcleo les permite ignorar el efecto de intoxicación por maná siempre que se mantenga el núcleo secundario. Básicamente, funciona como un filtro. Protege el núcleo principal al absorber el maná extraño mientras la criatura utiliza el vórtice para acumular cargas de energía mundial. De esta manera, incluso cuando el segundo núcleo se derrumba, el carpintero puede seguir luchando con toda su fuerza durante un periodo prolongado. Lit maldijo el ingenio del enemigo mientras activaba la fusión de tierra para bloquear la mayor parte del daño de los 5 rayos que se acercaban y la fusión de luz para sanar sus heridas en el momento en que se abrieran. Afortunadamente, el hechizo de mago de guerra fue lo suficientemente lento como para permitirle a Lit interceptar 2 rayos con su centinela infundido con magia de tierra. No era tan bueno como un muro de piedra, pero era lo mejor que había. Lit sintió un pinchazo cuando la espada y los rayos chocaron, pero nada más, la hoja y los rayos chocaron, pero nada más. Apretó los dientes listo para resistir a los otros 3, pero no pasó nada. 3 agujas encantadas estaban clavadas, frente a él. Atrajeron el hechizo entrante como si fueran para rayos y conectaron a tierra su energía haciéndola inofensiva. El otro se escapa. Hirni señaló al segundo carpintero que subía a paso ligero hacia el balcón. Sostenía en sus enormes manos los cuerpos inertes de Manoar y Maina. No tengo ganas de darle la espalda a algo capaz de lanzar silenciosamente. La voz de Lit resumaba sarcasmo. Aún no había entendido cómo el carpintero había podido producir un hechizo de nivel 4 de la nada. ¿Solus? Ni idea. Sus núcleos tienen un flujo estático, así que no están despertados. Eso es todo lo que sé. Tista despegó con un hechizo de vuelo, aprovechando el alto techo del salón de baile mientras ninguno de los carpinteros parecía prestarle atención. No tan rápido, niñita. La voz del carpintero era un rumor bajo, como un eco procedente de una cueva profunda. Sus finos labios formaban una sonrisa cruel y su voz era divertida, como la de un niño que acaba de recibir un juguete nuevo. La criatura era increíblemente ágil a pesar de su tamaño. Saltó con una fuerza inhumana para interceptarla con su mano llena de garras mientras la otra estaba en llamas, lista para desatar el hechizo de nivel 4 ráfaga abrasadora. Tista respondió con una sonrisa. Invirtió la gravedad del carpintero y convirtió su salto en una caída en picado hacia el techo. Tanto la garra como el hechizo fallaron por un amplio margen. ¿Magia de gravedad? La sorpresa de la criatura se convirtió en conmoción cuando Lit y Tista combinaron sus esfuerzos, invirtiendo de nuevo la gravedad alrededor de la criatura y amplificándola 10 veces mientras el carpintero caía en picado hacia el suelo. Incluso con su físico mejorado, un cuerpo tan enorme ya ejercía una enorme presión sobre sus articulaciones debido a su altura y peso. Entre la caída y la gravedad artificial, las rótulas del carpintero se hicieron añicos a pesar de que había conjurado un colchón de aire en el último segundo para atenuar el impacto. Tista dejó que Hirni y Lit se ocuparan del monstruo lisiado mientras ella se lanzaba hacia el segundo carpintero para impedir su huida. La expresión de alegría en los rostros de ambas criaturas desapareció, ya que su plan estaba tomando de repente un giro para peor. El resto del equipo había bebido la misma poción que Lit antes de acercarse al despacho del marqués. Esto permitió a Dorian recuperarse en cuestión de segundos de un impacto que, de otro modo, le habría dejado inconsciente y a Hirni rodear al enemigo con la velocidad de un guepardo. Estas cosas tienen ojos hasta en la nuca. Sé que no puedo realizar un ataque furtivo, pero hay algo que necesito verificar. Pensó. Una de las ventajas de no participar en una pelea era la posibilidad de observar tranquilamente los acontecimientos como si no fueran más que un juego. Dado que las habilidades mágicas de Solus solían ser insignificantes frente a los oponentes de Lit, su papel siempre había consistido en analizar a los enemigos y utilizar la información recopilada para ayudarle a diseñar la mejor estrategia. Esos cortes anteriores sangraban demasiado poco. Solus y Hirni razonaron al unísono. La anatomía de estas cosas debe ser completamente diferente a la de un humano. Si yo estuviera en el lugar de su creador, pondría sus órganos vitales en lugares difíciles de alcanzar durante una pelea. Las 2 agujas que tenía en las manos se transformaron en cuchillos curvos y se acercó a la espalda del enemigo en lo que parecía un ataque a degüello. Desde el otro lado de la criatura, Lit había terminado de lanzar de nuevo llamada de la muerte.
4 brazos hechos de energía de las tinieblas surgieron de su cuerpo y envolvieron las extremidades del carpintero mientras apuntaba a su cabeza. Con una mano ejecutó un tajo horizontal con el guardián para cortarle todos los ojos a la vez, mientras con la otra disparaba una andanada de flechas de plaga al torso. Sin sus piernas, el carpintero no podía esquivar los 2 ataques a la vez. No con Hirni sincronizando su ataque con el de Lit. Su coordinación era tan buena que era difícil creer que era una maniobra improvisada. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, la criatura volvió a sonreír. El chico es bueno para su edad, pero eso es todo. Pensó el titiritero. Con todos sus lujosos hechizos y armas, cree que ya ha ganado. No se da cuenta de que no importa lo buena que sea, una poción no puede explotar todo su potencial. Tener las habilidades de una bestia mágica no significa saber cómo usarlas. Pueden usar alrededor del 50% de sus nuevas capacidades sin que se conviertan en una carga. A diferencia de ellos, no necesito acostumbrarme a la destreza de este cuerpo, ni preocuparme por los efectos posteriores. Es mucho más débil que el mío y solo es basura desechable. A veces me pregunto si Volke usó mi trabajo como plantilla para sus no muertos. El vórtice se activó repentinamente con toda su fuerza, disipando tanto la llamada de la muerte como las flechas de la plaga, dejando a Lit expuesto a un contraataque. El primer núcleo de maná del carpintero absorbió el daño mientras la energía mundial llevó al segundo a un nivel de fuerza de núcleo púrpura. Al mismo tiempo, 2 brazos humanoides previamente camuflados por los abultados músculos de la criatura emergieron de su espalda, revelando como todo el espacio, donde se suponía que estaban los riñones y el hígado estaba realmente vacío. Los brazos completaron la última señal de mano antes de interceptar las manos de Hirni. Se las arregló para dar un paso atrás en el último segundo, evitando que le aplastaran las muñecas, pero estaba demasiado cerca para esquivar por completo la corriente de rayos que apareció a quemarropa. La sonrisa del carpintero se hizo más amplia cuando las puntas de hielo que había conjurado aparecieron detrás del caballero tambaleante y la convirtieron en un almohadón. Para colmo de males, el primer par de brazos ignoró la espada de Lit y lanzó sus garras de hueso a sus costados. Al mismo tiempo, la boca en el abdomen del carpintero se abrió y liberó un chorro de llamas púrpuras. Era solo otro hechizo de tercer nivel, pero el vórtice aumentó su poder destructivo al extremo. Capítulo 451, Doble problema, parte 1. El rayo había expulsado el aire de los pulmones de Hirni y la empujó hacia atrás mientras su cuerpo seguía negándose a obedecerla. La armadura de su caballero, junto con los efectos de la poción, habían recibido el mayor daño, pero el dolor irradiaba desde el punto de impacto convirtiendo cada movimiento en agonía. Sin embargo, el dolor era un viejo amigo para ella, algo a lo que Hirni se había acostumbrado desde que su familia la había entrenado para infligir y soportar la tortura antes de que cumpliera 10 años. El dolor fue lo que le permitió recuperar el control de sus extremidades. Las púas de hielo apenas lograron perforar su piel antes de que ella girara sobre las puntas de sus pies para redirigir el impulso de su caída hacia un lado y rodar hacia un lugar seguro. A Lit le estaba yendo mucho peor que a ella. La matriz de la ciudad le impedía parpadear mientras el vórtice del carpintero estaba lo suficientemente cerca como para robarle su magia además de la magia de fusión. Sus anillos eran inútiles, no podía volar ni usar magia espiritual para alejarse. Lit tuvo que elegir entre convertirse en un kebab, un cadáver carbonizado o ambas cosas. Eligió la cuarta opción, la que creó. Lit saltó hacia atrás y hacia un lado, poniéndose voluntariamente frente a la mano con garras más cercana del enemigo. Con una mano en la empuñadura de la hoja y la otra en su lado plano, Lit usó el guardián infundido con magia de tierra como escudo contra el dedo medio del enemigo. Magia de tierra como escudo contra el dedo medio del enemigo. Fue el más largo y el más cercano entre los que formaban la mano en forma de lanza que se precipitaba hacia él con la velocidad de un tren de mercancías. También fue el más peligroso, apuntando a su corazón. Lit usó la fuerza del impacto para impulsarse lejos del hechizo y la otra mano. Lo que no podía esperar era que los 3 dedos restantes se dislocaran, volviéndose lo suficientemente largos como para alcanzar su cabeza, abdomen y pierna izquierda respectivamente. Lit todavía estaba en el aire después de detener el dedo medio, no pudo esquivar mientras su magia seguía sellada.
Maldiciendo el ingenio del enemigo, solo pudo inclinar la cabeza hacia un lado para evitar el toque mortal en su frente. El titiritero se rió de su débil intento. La punta de la lanza que se acercaba no era un proyectil sin sentido, sino uno de sus dedos. Los carpinteros no podían sentir dolor. Los receptores estaban entre las muchas cosas que habían descartado para hacer que su fuerza fuera tan explosiva como corta su vida útil. El dedo índice del carpintero siguió los movimientos de Lid, golpeándolo en su sien derecha mientras las otras dos falanges atravesaban su cuerpo. La sangre brotó del estómago y el muslo izquierdo de Lid, pero en el momento en que sus músculos apretados detuvieron los dedos, la puerta estelar de magia oscura realizó un movimiento circular que cortó los cuatro casi hasta los nudillos. Devastado por las energías caóticas, el núcleo secundario de la criatura y sus dedos colapsaron al mismo tiempo, reduciendo considerablemente su fuerza de batalla. Es imposible. De repente, el titiritero no tenía nada de qué reírse. Sé que una herida causada por la punta de una falange tiene que ser superficial, pero incluso un agujero de pocos centímetros de profundidad en la cabeza se supone que es mortal. Sin embargo, ni siquiera había un moretón en la frente de Lid. Solo una placa de piedra curva que había desviado el proyectil y reducido el impacto a un chasquido de dedo sobredimensionado. ¿Estás bien, Solus? Lid preguntó mientras la placa se volvía líquida y se escondía debajo de su ropa de nuevo. Nada que un poco de descanso no pueda curar. Ella respondió. Nuevamente. Nuestra fusión de tierra combinada hizo la mayor parte del trabajo, de lo contrario me habría hecho añicos. El carpintero rugió de indignación. Sus rótulas estaban curadas, pero sus dos presas estaban vivas y bien. El titiritero no podía creer que el cuerpo y las técnicas que había perfeccionado tras siglos de entrenamiento no pudiera deshacerse de dos recién nacidos, ni siquiera tras verse obligado a darlo todo. Nuestro enemigo ha perdido una mano y su núcleo secundario. Sin el vórtice, su núcleo restante es 100. Con el vórtice puede alcanzar la salida de uno azul, pero si también es envenenado, la fuerza del carpintero caerá en picado. Explicó Solus. Lid sonrió en respuesta mientras tejía un nuevo conjunto de hechizos que sabía que el enemigo no podía arriesgarse a absorber más. Hirni mantuvo su distancia y rodeó a la criatura, con Lid siguiendo rápidamente su ejemplo. 3 bocas, 3 hechizos a la vez. Aunque el segundo juego de brazos estaba de nuevo escondido en los costados de la criatura, Hirni estaba segura de que estaban formando signos con las manos sin parar. Ahora que habían sido expuestas, los murmullos silenciosos procedentes de las mandíbulas en el abdomen y los hombros del carpintero explicaban el truco detrás de su lanzamiento silencioso. Los falsos magos podían retrasar la activación de sus hechizos hasta que su concentración se rompía, como un despertado. Los signos con las manos requerían menos tiempo que la mayoría de los cantos, pero un mago normal los haría durar tanto como el canto para realizarlos con precisión. Sin embargo, el carpintero tenía varias bocas, así que mientras una cantaba, las otras hacían ruidos para tapar el hechizo entrante e iniciar el siguiente tan pronto como se completaba el primer conjunto de signos con las manos. La criatura intentó escapar del cerco, pero descubrió que el dúo podía seguir sus movimientos con facilidad. Las agujas impregnadas de aire de Hirni perforaron sus 4 miembros mientras la magia de Lid congelaba y deformaba el suelo de mármol bajo sus pies, convirtiendo el juego de pies del carpintero en un desastre. Hirni activó entonces varias varas a la vez, liberando un aluvión de rayos que podía barrer todo el salón de baile. El titiritero pensó que se había vuelto loca. Solo tenían que hacer que la criatura se agachara para esquivar lo que parecía el hechizo de un dios del trueno enfurecido y convertir a Lid en su nuevo objetivo. Su coordinación era demasiado perfecta. Siempre estaban en lados opuestos del carpintero, lo que facilitaba explotar cualquier hechizo entrante y volverlo contra el otro humano. Lid ignoró la tormenta entrante y liberó una andanada de Plague Arrows, dejando a la criatura 2 veces perpleja. ¿Está loco? Va a atacar de frente al alguacil, mientras que yo solo necesito un lanzamiento para escapar de un hechizo tan lento. El titiritero estaba decepcionado. Sus presas claramente estaban entrando en pánico, convirtiéndolo, que se suponía que sería un juego divertido en una farsa. Los rayos se curvaron bruscamente, siguiendo las 4 agujas como los dispositivos de rastreo remoto que eran. Incluso con varias capas de grasa corporal protegiendo los nervios, la corriente eléctrica era tan violenta que provocó una convulsión en las 4 extremidades. El carpintero se paralizó, por lo que ninguna de las flechas de la peste falló su objetivo.
Las energías oscuras se propagaron como una enfermedad, devorando la fuerza física y mágica de la criatura. Perdió el enfoque y también todos los hechizos que había preparado. Negándose a aceptar su derrota, el titiritero activó el vórtice para escapar de la trampa y matar a ambas alimañas, quemando toda la vida útil que le quedaba a su criatura. Para su sorpresa, incluso en su estado potenciado, la criatura fue incapaz de dar un golpe mortal. Hirni y Lit fueron capaces de seguir la velocidad del carpintero con facilidad. Mientras que los humanos normales bajo el efecto de una poción eran rápidos y gráciles. Mientras que cualquier otro oponente humano al que el titiritero se había enfrentado jamás era simplemente fuerte, eran fuertes y salvajes. Me equivoqué. Pueden usar el efecto de la poción al máximo, y no más. Estos tipos se mueven más como bestias que como humanos. El corazón del titiritero estaba lleno de alegría y asombro. Encontrar dos oponentes dignos eclipsó incluso la espada de Lit, ralentizando a su preciada criatura lo suficiente para que los cuchillos largos de Hirni la apuñalaran en el trasero, justo donde su cerebro estaba escondido, y la enviaran al olvido. Capítulo 452, Doble Problema Parte 2. Desde su escondite en el salón del primer piso, Camila había estado observando la lucha desde el principio. Sus sentimientos cambiaron de asombro a horror y viceversa con cada segundo. Gracias a Dios que el alguacil Ernest me envió en el momento en que comenzó la última fase del plan. De lo contrario, solo habría sido una carga para ellos. Siempre soñé con convertirme en alguacil real algún día, pero si Lady Bonas es su estándar, prefiero quedarme detrás de mi escritorio de por vida. Ella pensó. Lo que Camila no sabía era que Hirni era considerada un monstruo incluso entre los alguaciles reales. Eran principalmente investigadores, fiscales e interrogadores. La mayoría de ellos no participarían en una sola pelea en toda su vida. La familia de Hirni, la casa Mirok, tenía una filosofía diferente sobre el asunto. Sin importar la profesión que eligiera uno de sus miembros, todos serían entrenados como asesinos para deshacerse de los malos elementos cada vez que la corona requiriera su ayuda. Mientras Hirni y Lit lidiaban con el primer carpintero, Tista y Dorian hicieron todo lo posible para evitar que el segundo se escapara con los dos rehenes. Si bien tenían la ventaja de que la criatura no podía usar sus manos a menos que soltara a Manoar y Maina, la situación aún era grave. El truco del segundo par de brazos escondidos en los costados de la criatura aún no había sido revelado, por lo que todavía estaban preocupados por sus habilidades de lanzamiento silencioso. Tista no tenía guardián de la puerta para combate cuerpo a cuerpo e incluso si lo hiciera, no sabría cómo usarlo. Había sido una despertada durante menos de un año. Su cuerpo era solo un poco mejor que el de una humana normal, conocía pocos hechizos de magia verdadera que pudiera usar durante el combate y no tenía un solus que la ayudara a planificar con anticipación. ¡Qué lío! Maldijo para sí misma. No puedo usar fuego o relámpago sin correr el riesgo de herir a los rehenes. Si uso el mármol del suelo, la casa podría derrumbarse y la magia de la oscuridad es muy lenta. Tendré que usar magia acuática y espiritual. Tista mantuvo activa la visión de vida mientras acumulaba una esfera densamente compactada de magia espiritual. Su plan era envenenar a la criatura tan pronto como activara su vórtice y luego ganar tiempo hasta que se desmayara debido a la pérdida de uno de sus núcleos. No tenía idea de lo diferente que era un carpintero perfectamente formado en comparación con la versión improvisada que había matado anteriormente. Tista lanzó una lluvia de púas de hielo, todas dirigidas a las piernas de la criatura y al pavimento. El titiritero no tuvo problemas para controlar a los dos carpinteros a la vez y esperaba que este dúo demostrara ser tan divertido como el otro. La criatura esquivó las púas con la gracia de una bailarina. Los intentos de Tista por evitar golpear a los rehenes hicieron que su trayectoria fuera obvia. O al menos eso pensó el titiritero. Algunas de las púas se derritieron al impactar, mientras que otras congelaron el agua convirtiendo el piso en una superficie extremadamente resbaladiza compuesta de agua y hielo. El carpintero perdió el equilibrio cuando Dorian usó un hechizo de tierra para hacer que las escaleras colapsaran y obligar al enemigo a elegir entre liberar a los rehenes o volver al punto de partida. La criatura sonrió con diversión ante la trampa y se negó a caer. Un simple hechizo de flotación le permitió caminar en el aire sin verse obstaculizado por sus esfuerzos. Estos tipos son decepcionantes. Pensó el titiritero.
Claramente no cuentan con ninguna habilidad en combate cuerpo a cuerpo, de lo contrario intentarían explotar mi supuesta falta de brazos. O, quizás están demasiado asustados de que use a sus amigos como escudos. Su tren de pensamiento se vio interrumpido cuando el otro Carpenter no pudo matar a ninguno de sus objetivos a pesar de darlo todo. Suficiente de juegos. Es hora de salir de aquí. La criatura activó el vórtice a máxima potencia y su mejor hechizo de vuelo. Ista no desaprovechó la oportunidad y golpeó al enemigo con toda la magia espiritual que había reunido hasta ese momento. El núcleo secundario de la criatura se desmoronó casi al instante, dejando al titiritero tan sorprendido como enfadado. Una de sus obras maestras estaba siendo derrotada, no podían permitir que la otra también se perdiera. El Carpenter se lanzó de cabeza hacia el balcón, con Tista persiguiéndolo y alimentando el vórtice con veneno. La criatura se detuvo abruptamente, permitiéndole acercarse lo suficiente para interrumpir su hechizo de vuelo y darle una fuerte patada mientras era incapaz de defenderse. Dorian intentó atraparla, pero fue alcanzado junto con Tista por un poderoso rayo que lo habría hecho desmayarse de no ser por la poción que corría por sus venas. Se tragó el dolor junto con todos sus miedos y siguió adelante. Dorian amortiguó su caída junto con varias de sus costillas. Tista era una chica, ágil, pero la patada y su armadura la convirtieron en una bola de cañón encantada. Ambos cayeron al suelo mientras el Carpenter volaba a una velocidad casi subsónica, quemando su vida para llegar a su destino antes de que su núcleo se desmoronara. El sonido de huesos rotos rompió el silencio en el salón de baile, llegando incluso al escondite de Camila. Le recordó cuando aún era una niña, y su hermano añadía leña al fuego. El contraste entre su feliz recuerdo y la visión de sus dos compañeros tendidos en el suelo la hizo estremecerse. Esperó, durante un tiempo que pareció durar una eternidad, esperando ver a alguno de ellos ponerse de pie. Por favor, dioses, que estén bien. Rezaba en silencio con toda la fe que podía reunir. Son buenas personas. Sirvientes del reino que intentan salvar vidas. Solo soy una analista que ni siquiera puede levantar una caja llena de papeles. No puedo ayudarles. Soy inútil. El Carpenter lanzó 5 rayos a Lit y el corazón de Camila casi se paró. Casi pudo ver su cuerpo desplomado en el suelo en una convulsión. Las lágrimas corrían por su rostro mientras él y Hirni bloqueaban el hechizo, haciendo que su miedo creciera aún más. Por favor, sálvalos. Camila seguía rezando mientras un pequeño charco de sangre salía de las bocas de los dos magos caídos. No soy ni siquiera una maga, soy solo humana. Los monstruos caminan entre nosotros, por favor, no los dejes morir. No quiero estar sola de nuevo. Sin embargo, aparte del choque de huesos y metal, no hubo respuesta a sus súplicas. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, Camila corría hacia sus compañeros. La voz de su sargento instructor resonó en sus oídos, regañándola a cada paso. Eres demasiado lenta, mueve ese trasero. Tartamudea tanto como quieras, gusano lisiado. Los decepcionarás como has fallado en todo lo demás en tu vida y sus muertes serán culpa tuya. ¿Por qué demonios no te pones a cubierto? La voz del sargento Hartman era cruel pero útil. Finalmente recordó que su vestido era especial. Camila nunca había tenido un objeto encantado aparte de los amuletos comunicadores, por lo que su lapso de memoria era comprensible. Sin embargo, se maldijo mientras se transformaba en su uniforme y usaba las mesas volcadas para ocultar sus movimientos. Llegó hasta Tista y Dorian, comprobando sus signos vitales antes de administrarles pociones curativas. Si sus cuerpos están demasiado debilitados, el proceso de curación podría matarlos. Su cerebro se detuvo cuando la criatura envió a Hirni al suelo lleno de púas y acorraló a Lit con un ataque de 3 frentes. Lo que más la asustó no fue el destello de los hechizos ni las salpicaduras de sangre. Fue la sonrisa salvaje de los 3 monstruos en medio del caos. La hizo sentir como el último humano en Mogar, obligado a presenciar una batalla entre dioses. Capítulo 453, Solicitud de ayuda parte 1. Camila salió rápidamente de su ensoñación y obligó a Tista a beber lentamente una poción curativa. Era la más gravemente herida de los dos y necesitaba asistencia inmediata.
Camila le tomó el pulso entre tragos, para asegurarse de que el cuerpo de Tista pudiera soportar el esfuerzo. Una vez que el sangrado se detuvo y los latidos de Tista se estabilizaron, Camila se ocupó de Dorian. Unos segundos después, el carpintero estaba muerto y Lit corrió a su lado. Recuerda entonar. No sabemos quién podría estar mirando. Solus le advirtió antes de que pudiera olvidarse de mantener su actuación en su preocupación. Tratar a dos personas a la vez ya era algo inaudito, hacerlo con magia silenciosa habría sido más que estúpido. El canto de Lit fue una racha de palabrotas en inglés mientras sus manos realizaban gestos aleatorios antes de activar invigoración tanto en Tista como en Dorian. Contrariamente a las expectativas de Camila, él era el que estaba en peor estado. Contrariamente a las expectativas de Camila, él era el que estaba en peor estado. Aunque recibió un ataque con toda su fuerza de un carpintero, su cuerpo despertado amplificó la efectividad de la poción y redujo el consumo de fuerza vital que requería el proceso de curación. Maldita sea. Ambos brazos tienen fracturas compuestas, costillas rotas y astilladas, pulmones perforados, hemorragia interna, órganos rotos, quemaduras de segundo grado por rayos, laceraciones y una conmoción cerebral. Esas no son heridas, es una maldita lista de compras. Lit maldijo interiormente mientras usaba magia verdadera de nivel 4 para sanar sus cuerpos y reponer su fuerza vital. La abundante energía de la técnica de respiración devolvió el color a su pálida tez. Camila no tuvo tiempo de regocijarse. Notó dos manchas marrones en su pecho y pierna izquierda que iban creciendo lentamente a medida que el rojo de su sangre se mezclaba con el verde de su uniforme de guardabosques. Los agujeros en la tela aún no se habían reparado por sí solos. Aunque la fusión de luz casi había detenido el sangrado, las heridas parecían bastante desagradables. Camila estaba a punto de derramar una poción sobre sus heridas para hacerlas sanar cuando Hirni la agarró por la muñeca. Buena jugada pero mal momento, teniente. Si Lit pierde la concentración debido al agotamiento combinado de la pelea, sus heridas y la poción, estos dos podrían necesitar días en lugar de horas para recuperarse. Lo siento, alguacil. Es que... Camila no sabía qué decir. Sus ojos se movieron de la poción en su mano a las heridas abiertas de Lit. Interiormente maldijo a los dioses y a sí misma por ser completamente inútil. ¿Primera vez en el campo de batalla? Hirni se sentó a su lado. Con un movimiento de muñeca, la alguacil real hizo que todas las agujas esparcidas por la habitación regresaran a sus bolsillos. Camila asintió, mordiéndose el labio inferior con preocupación. Fuera lo que fuera que Lit estuviera haciendo, el esfuerzo le estaba quitando el color de la cara por segundos. Curar era mucho más difícil que destruir. Incluso el vigor tenía sus límites. Bueno, es normal preocuparse por las personas que nos agradan. Normal y un poco grosero. Dijo Hirni, atrayendo la mirada de Camila sobre sí misma. Puede que no sea tan joven y sexy como él a tus ojos, pero estoy herida de todos modos. Hirni tomó la poción de la mano de Camila y la bebió de un trago. Fue entonces cuando Camila vio la marca de quemadura en el pecho de Hirni y su espalda sangrando. Bebió de un trago. Fue solo entonces que Camila vio la marca de quemadura en el pecho de Hirni y su espalda sangrando. Oh dioses, lo siento mucho. Yo. Relájate, estaba bromeando. Hirni la interrumpió con una risa. Hiciste un buen trabajo manteniéndolos vivos. Sin especímenes, Manoar desaparecido y sin más sospechosos a quien interrogar, al menos nadie murió. Eso es lo que importa. Camila hizo una mueca y señaló el sangriento desorden en el vestíbulo principal. Trozos de nobles, soldados y carpinteros estaban salpicados en las paredes. Quiero decir ninguno de nosotros. No puedes salvarlos a todos. Haz este trabajo el tiempo suficiente y aprenderás que las pequeñas victorias son lo que te permiten seguir adelante. Si te enfocas en las pérdidas, te volverás loco en poco tiempo. Más tarde, de vuelta en la sede de la asociación, todos estaban comiendo como si no hubiera un mañana. Compartir fuerza vital con alguien les impedía morir, pero aún necesitaban reponer todos los nutrientes gastados en reconstruir huesos y reparar carne. Tista había usado vigor para reponer la fuerza de Dorian y Hirni, para que Lit tuviera tiempo de descansar y todos los miembros del grupo estuvieran en su mejor condición física. Psicológicamente, aparte de Lit y Hirni, eran un desastre preocupado. Tista seguía repasando su pelea con el carpintero en un bucle sin fin.
cada repetición solo la molestaba más. Eso es lo que quieren decir con no muerdas más de lo que puedas masticar. Si esa cosa no hubiera tenido prisa debido al envenenamiento de maná, podría habernos matado a ambos. Necesito aprender más hechizos ofensivos antes de comenzar mis viajes. No existe una segunda oportunidad en una pelea. ¿Cómo sabías que esa cosa tenía un culo por cerebro? Lit preguntó. En realidad era obvio. Respondió Hirni. No se inmutó cuando apuntaste a su cabeza y el torso siempre es el objetivo más grande disponible. Piernas y brazos no eran una opción. Músculos tan grandes como esos necesitan espacio para flexionarse. Dado que el segundo par de brazos ocupaba casi toda la zona lumbar, ¿dónde más podría estar? Estamos jodidos. Dijo Dorian una vez que su estómago finalmente dejó de gruñir. No solo la investigación ha llegado a un callejón sin salida, sino que también hemos perdido a Manoir, quizás para siempre. Las cosas no podrían estar peor. Eso no es cierto. Hirni sacudió la cabeza. El conde Sauber todavía tiene mucho que explicar. Antes no teníamos nada sobre él, pero esta noche agredió a un ranger y accedió ilegalmente a su expediente personal. La corona me ha dado rienda suelta en el asunto. ¿Cómo consiguió mi expediente? Los ojos de Lit se llenaron de ira. El muy desgraciado había hecho las cosas personales una vez más. No tu expediente real, solo el que dejamos disponible para oficiales corruptos conocidos. Explicó Hirni. Solo contiene información pública y suficientes detalles para que parezca auténtico. De esa manera podemos usarlo para rastrear a sus contrati, estas y anticipar sus movimientos. Hasta ahora, alguien ha solicitado información clasificada sobre todos nosotros en el momento en que comenzó la investigación. No te lo dije porque no pudimos rastrear la entrega. El momento en que comenzó la investigación. No te dije porque no pudimos rastrear la entrega. El archivo de Lit fue accesado de nuevo esta tarde, justo después de su pelea con el conde. No pudimos rastrear de nuevo la entrega, pero el momento es muy sospechoso. La corona prefiere molestar a la nobleza de mediana importancia en lugar de arriesgarse a perder a los dos mejores diagnosticadores del reino a la vez. Esta sería una noticia fantástica, si no fuera porque Solver desapareció justo después de salir de la mansión del marqués. Nin, uno de los hombres apostados afuera de su casa, lo ha visto en horas. Además, no hay registro sobre este tal Kaelan. Es otro callejón sin salida. Y tal vez sí y tal vez no. A Lit le hubiera gustado entrelazar los dedos mientras pensaba, pero la mano de Camila estaba pegada a la suya como una bota a un auto. Escuchar sus informes era una cosa, verlo arriesgar su vida varias veces en una sola noche era otra. Tengo un contacto en la comunidad de no muertos que podría ayudarnos. ¿Por qué no nos dijiste eso tan pronto como llegaste? Retener información durante una investigación real es un crimen. Dorian estaba agradecido con Lit por salvarle la vida, pero no tanto como para olvidarse de su deber compartido. Porque no teníamos una pista sólida. Nunca creí que fuera obra de un nigromante y todavía no lo creo. Incluso si me equivoco, no muerto no es igual a nigromancia. Toma a Valcor, por ejemplo. Además, ¿qué se suponía que debía preguntar? ¿Por una lista de todos los no muertos en la región? Solo después de los eventos de esta noche tengo un nombre y una descripción. Ni siquiera me arriesgaría a exponer su existencia si no estuviéramos aferrándonos a un clavo ardiendo. ¿De ella? Hirni, Tista y Camila fruncieron el ceño ante la palabra, cada una por sus propias razones. Capítulo 454. Petición de ayuda, parte 2. Lit no podía perdonar a Solver por meterse con él 2 veces. La idea de convertirse en el próximo sanador real si algo le pasaba a Manoir era también un fuerte motivador. Valoraba su libertad tanto como el profesor loco. Lit sacó su amuleto de comunicación y presionó la runa de calla. El holograma del espectro apareció instantáneamente. Hola, azote. Hola, azote. ¿Cuántas veces he de repetirte que me nombres por mi nombre humano? Dijo él, exasperado, temiendo que más malentendidos pudieran seguir. De acuerdo. Hola, sombra de la muerte. ¿A qué debo esta llamada? Tampoco es ese mi nombre humano. No estaría tan seguro. Dijeron Hirni y Kaya, al unísono. Ver un oso muerto viviente en lugar de una mujer, calmó a Hirni y Camila. Tista aún se preguntaba por qué su hermano nunca le había hablado de esta amiga suya en particular. ¿A qué te refieres con no estaría tan seguro? Preguntó Lit.
Todo empezó como un apodo que Nana usaba para referirse a ti en la asociación después de que mataste a Garth Rankin y a su padre. Explicó Hirni. Después de la plaga, allá donde vas casualmente alguien muere o suceden cosas malas. Así que se quedó. ¿La gente me considera mala suerte? Lit estaba asombrado. Casi podía oír a Camila pensando que fue solo después de salir con el que el comandante Berion la arrastró a ese lío. Para ser justos, solo era su paranoia hablando. Solo su paranoia hablando, Solo los envidiosos. dijo Camila sin soltarle la mano. Esos que hablan de ti a tus espaldas y creen que tus logros no bastan para justificar el prestigio que tienes ante los ojos de la corona. Tus potenciales enemigos también se refieren a ti así. Dijo Kaya. Scarlett me dijo que así te llama el bajo mundo, humano o no, desde que mataste a aquella Wyvern. En fin, ¿qué puedo hacer por ti? Kaya aún se estaba recuperando de la herida que se había hecho a su propia fuerza vital. Al no poder avanzar con sus investigaciones, se moría de aburrimiento y ansiaba algo con que distraerse. Lit le contó todo lo que ocurría en Otre antes de describirle a su Kaelarn y a su vasalla. Sea lo que sea, no es nigromancia. Habló Kaya con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría por la mañana. Los ojos azules son simplemente un efecto secundario de una transferencia parcial de conciencia del creador a su creación. Por tu descripción, parece una versión retorcida de magia lumínica. Buscas a alguien que altera la fuerza vital de los vivos en lugar de reanimar cadáveres. Aunque las dos disciplinas tienen algo en común, las dos investigan sobre la inmortalidad perfecta. Un humano llamado Arhan Reffen investigó a fondo sobre el tema. Que yo sepa, su único logro fue establecer la propia definición de magia prohibida. ¿No es ese el tipo que creías que se parecía al dios de la curación, Xal? Preguntó Dorian. Solo conocía el nombre del rey loco por las canciones de cuna con las que su madre le asustaba cuando se portaba mal de niño. Sí, Dorian, lo es, pero no creo que sea prudente perder el tiempo con trivialidades. Solo puedo imaginar que nuestros enemigos intentarán acelerar sus planes. Tienen a Manohar y saben que hemos descubierto la red de sus patrocinadores. Es solo cuestión de tiempo antes de que huyan. Respondió Lit. En los libros de historia del reino, Artan apenas era una nota a pie de página, su nombre había sido olvidado y su legado, perdido excepto para quienes tenían el mayor nivel de autorización. Sin que ninguno de los presentes lo supiera, Artan fue el primer dios de la sanación, para conseguir rápidamente una gran cantidad de conejillos de indias para sus experimentos. Estableció un sistema de salud gratuito que duró hasta que se expuso su plan. Salvó millones de vidas y la gente lo adoraba como a un salvador. El clero de Exal pensó en subirse a la ola del rey remodelando las estatuas del dios ancestral a su imagen, con la esperanza de atraer nuevamente a las masas a su templo. Pero su plan fracasó estrepitosamente y se convirtió en el último clavo del ataúd para la mayoría de las religiones. Por cierto, ¿quién es esta gente? Que la interrumpieran 2 veces despertó la curiosidad del aburrido Wick sobre la naturaleza de su audiencia. Tranquila, Kala, son todos buenos humanos. Respondió Lit a la pregunta implícita de si eran o no compañeros despertados. Como decía, no te enfrentas a la nigromancia. Al mismo tiempo, es improbable que la comunidad local de no muertos no esté implicada en el asunto o que al menos no sepa bastante al respecto. Muchas desapariciones hacen que alimentarse y esconderse sea mucho más difícil. Siempre que ocurre algo malo, la gente siempre echa la culpa primero a las maldiciones y luego a los no muertos. Son el chivo expiatorio perfecto, y una vez que cunde el pánico, incluso las personas normales excéntricas a las que les gusta llevar máscaras o prefieren la vida nocturna se convierten en objetivos. Además, he oído hablar varias veces de proyectos destinados a crear marionetas de carne para permitir que los no muertos con una apariencia desagradable tengan una vida normal, o simplemente para que puedan volver a experimentar la luz del sol. Algunos lo necesitan por motivos de negocios, otros porque no están contentos con sus limitaciones. No soy la única que investiga para encontrar una cura para la no muerte. Lo que describe suena como una solución temporal perfecta. Quizá pueda orientarte hacia la dirección correcta, pero será peligroso. ¿Qué tanto sabes de los no muertos? Solo lo suficiente para reconocerlos y matarlos si es necesario. Admitió Lit.
La mayor parte del conocimiento sobre los no muertos mayores era clasificado. Nunca había malgastado valiosos méritos para aprender cosas que Kaya podía enseñarle gratis. ¡Qué perspectiva tan estrecha! Sacudió la cabeza, decepcionada. Seré breve. Los muertos vivientes se dividen en 3 tribunales, según su punto de vista sobre los vivos. La Corte del Amanecer, la única con la que tengo relación, respeta todo tipo de formas de vida. Ya sean humanos, plantas o bestias, la Corte del Amanecer los considera criaturas que, a pesar de ser débiles y de corta vida, pueden ser merecedoras del don de la vida eterna. No aceptan esclavos, son mecenas de las artes y no matan mientras se alimentan a menos que sea estrictamente necesario. Al igual que la Corte Real, la Corte del Alba está gobernada por un rey y una reina. No están emparentados por votos nupciales, ni siquiera por raza, y a menudo están enfrentados entre sí para promover sus propios juegos de poder. La Corte del Alba no se conforma con sobrevivir, quiere disfrutar de su existencia. Los reales son elegidos cada año entre aquellos que aportaron más prosperidad a la corte, ya sea en términos de riqueza, conexiones sociales o refugios seguros. La mayoría de los que se convirtieron en no muertos contra su voluntad y desean conservar, si no recuperar, su antiguo estilo de vida buscan asilo entre sus filas. La Corte del Crepúsculo son solo solitarios que se agruparon para no ser acosados o molestados por otras cortes. Mientras se les deje en paz, no les importan los vivos. Sus hábitos alimenticios y sociales son impredecibles. No tienen líder ni una estructura rígida. Solo se reúnen cuando uno o varios de sus miembros se ven amenazados. Son la corte más difícil de contactar o tratar. Si son atacados, no negocian ni buscan compensación. Toman represalias hasta destruir a su enemigo. La mayoría de los liches pertenecen a la Corte del Crepúsculo.